Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que pertenece al área de comunicación. Ya en las clases pasadas hemos tenido dos lecturas muy importantes acerca de la poesía de Rubén Darío y también de la poesía de José Martí con sus versos sencillos, que van a ser muy importantes para la clase del día de hoy porque justamente vamos a entrar a un nuevo movimiento literario que es el modernismo. No sin antes comunicar y advertir que deben ir mandando sus tareas al correo electrónico y cuando toque alguna actividad, práctica o análisis, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams para desarrollarlo dentro de la hora de clase. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado El modernismo hispanoamericano literario. Bien, vamos a comenzar la clase justamente con el título de ella, Modernismo hispanoamericano, porque el modernismo es un movimiento literario netamente hispanoamericano. A diferencia del romanticismo, a diferencia del realismo o de las otras vanguardias que aparecieron a finales del siglo XIX, el modernismo va a ser un movimiento netamente hispanoamericano en nuestra lengua castellana, que va a surgir pues en el siglo XX. Aproximadamente entre los años de 1880 hasta 1910, ¿correcto? Con la llegada del siglo XX. En nuestro país tenemos como precursor de modernismo a Manuel González Prada, pero ya como representantes tenemos a el nicaragüense Rubén Darío, que ya hemos leído su poesía, y también al cubano José Martí. Pero vamos a ver que el modernismo va a ser una influencia directa de dos corrientes vanguardistas que aparecieron a fines del siglo XIX. Nos referimos al simbolismo y también nos referimos al parnasianismo, ¿correcto? Que los primeros modernistas se nutrieron de estas vanguardias francesas que aparecieron, como dije, a finales del siglo XIX. Vamos a ver un poco para entender pues, las influencias que tiene el modernismo en el parnasianismo y también en el simbolismo. El parnasianismo surge con el lema de el arte por el arte. Esta concepción o esta actitud niega que la literatura debe tener una finalidad práctica. Lo más importante para ellos es crear un lenguaje bello y refinado. Los parnasianistas no permitían que la literatura reflejara la realidad, o sea, se oponían en contra del realismo, porque ellos pensaban que la literatura no debe tener esa finalidad práctica, descriptiva, de la pobreza, de la miseria del hombre, de los problemas de la sociedad. No, al contrario. O sea, que tenían temas más exóticos y más fantasiosos o más sensuales que la realidad misma de la corriente anterior del realismo. Y también tenemos al simbolismo, que también va a influenciar a la literatura modernista hispanoamericana, ya que el simbolismo va a afirmar muy importante que la musicalidad poética en la palabra debe ser algo primordial. Por eso aportaron muchas innovaciones en la métrica de los versos, además valoraban la utilización de imágenes sensoriales. Tenían mucha relevancia, mucha alegoría en los símbolos, utilizaban los recursos de la sinestesia y también podemos decir que crean un ambiente lúgubre, esotérico, místico, mágico, con los efectos sensoriales de la luz, el color, el sonido, las fragancias, etcétera, que van a recrear así pues un ambiente poético lleno de misterio. Entonces, teniendo como base el parnasianismo, que ya explicamos de qué va o qué consiste, y con el simbolismo también, que ya hemos explicado de qué va o de qué consiste, ahora sí vamos a entrar a las características del modernismo literario, para que vean cómo influye tanto las dos corrientes vanguardistas en Francia del siglo XIX. Vamos a ver que el vanguardismo como primera característica rinde un culto elevado a la belleza sensorial. La belleza es captada a través de los sentidos y por ello los modernistas evocaban constantemente imágenes sensoriales, como los simbolistas, efecto de la luz, el color, el tacto, aquellas sensaciones que nos sugieren algo más de las palabras, una experiencia muy sensorial. Vamos a ver como otra característica del modernismo es la musicalidad. Aparte de los matices de la sinestesia, la musicalidad va a ser muy importante, ya que para los modernistas la música es el arte por excelencia.
Por ello buscaron los efectos musicales a través de un lenguaje rítmico, un lenguaje marcado, que va a traer musicalidad en sus versos, porque para ellos la poesía, que va a ser el género preferido, tiene que tener belleza y también, muy importante, la musicalidad. Vamos a ver que como tercera característica para los modernistas es que el culto de la palabra se da en una renovación léxica y elegante para poder captar la armonía verbal de la elección de las palabras. Es por eso que el modernismo va a ser un arte muy elevado en el uso del lenguaje. Van a ser los poetas como arquitectos que muy cuidadosamente van a elegir las palabras por palabras para construir una casa bella, hermosa, que vendría a ser la poesía misma. Y como última característica del modernismo, pero no menos importantes, es los temas exóticos e irreales. La rebeldía ante los temas vulgares, problemáticos y cotidianos del realismo condujo a los modernistas a la elección de motivos irreales exóticos, con hadas, con princesas, con cisnes, con lagos exóticos, con lugares muy lejanos o lugares muy exóticos o fantasiosos. Va a querer oponerse al realismo y por eso va a buscar lugares muy bellos para alejarse de la realidad, como los paisajes lejanos o los tiempos lejanos. Y ahora vamos a hablar de los principales representantes del modernismo en Hispanoamérica. Tenemos pues a la cabeza de este movimiento al nicaragüense Rubén Darío y también acompañado por José Martí, que es cubano, un gran poeta que hemos tenido la clase pasada lectura de su poesía. Pero en el Perú, los representantes del modernismo literario propiamente dicho son José Santos Chocano, Clemente Palma, Ventura García Calderón, y también se puede incluir ahí a José María Eguren como modernista, aunque es propiamente simbolista, pero la etapa modernista también encubre a José María Eguren, correcto, que lo vamos a ver en una clase posterior a este poeta y todo su simbolismo, que va a ser el único simbolista en el Perú, José María Eguren. Pero antes de hablar de los peruanos, que ya en la clase que viene vamos a hablar netamente de los autores modernistas peruanos, vamos a hablar de Rubén Darío. Rubén Darío va a ser pues la cabeza de este movimiento, ya que con él se da una manifestación de belleza y refinamiento espiritual en el modernismo. Toda su técnica y recursos están puestos al servicio de su principal propósito: huir de la vulgaridad, huir de los temas cotidianos, huir de la problemática del realismo para centrarse en una poesía netamente exótica, construir un mundo sensual, lleno de fantasía, habitados por cisnes, por princesas y personajes mitológicos. Todo ello va a contribuir en su poesía a crear imágenes sensoriales y muy llamativas, porque evidentemente toda su obra está impregnada en el modernismo y todas las características que ya hemos mencionado anteriormente. Contribuye pues a crear un clima, una especie de luz, de color, de matices, cargados de ritmo y musicalidad. Por todas estas innovaciones, Rubén Darío es considerado como el gran renovador de la poesía moderna en nuestra lengua castellana. Es así pues que hemos llegado al final de la clase. Va a quedar como actividad justamente investigar alguna biografía de Rubén Darío, algunas cosas anecdóticas de su biografía y de su vida, y también va a tener que escribir 2 poemas de Darío modernistas e ilustrar al autor e ilustrar a la imagen que da la poesía modernista que van a copiar en su cuaderno, ¿correcto? Y ya la otra clase hablaremos netamente de los representantes modernistas peruanos, como es el caso de José Santos Chocanos. Dicho esto, sin nada más que añadir, nos vemos en la clase de nuestra clase y evidentemente una nueva clase virtual de literatura peruana. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.